Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido toda esta semana? Ya estamos a viernes, cerrando ya la semana. Ok, muy bien. Qué bueno que les ha ido bien. Ahí estoy leyendo yo sus chats. Bueno, vamos a empezar, si les parece bien. Ya se está grabando la sesión. Vamos a compartir el día de ahora. Veremos lo que estamos en la semana del 29 de enero al 4 de febrero. Estamos en la actividad 2, el bloque 2, interrelación entre materia y energía. Ok, química como herramienta de vida. Todavía nuestro objetivo, bueno, pues es examinar la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por efecto de la energía, valorando los beneficios y riesgos que se tiene y para utilizarlo en su vida y en el medio ambiente, sí, para potencializar su uso sustentable. Bueno, pues esta sesión es del día de hoy, viernes 2 de febrero, el tema materia y energía. Ok, la tarea que tenían que entregar ustedes se vence el día 4 de febrero. El tema es el mapa materia y energía y era un mapa conceptual. Bueno, no sé si tuvieron alguna pregunta, alguna duda referente a esta actividad. Bueno, nada más recordarles por ahí que debe de llevar su portada, el nombre del alumno, nombre del tutor, el nombre de la materia, el aula, el logotipo de la universidad, número de matrícula, su fecha. Va una introducción cuando, bueno, si quieren de una vez lo ponemos aquí. Va una introducción en relación al tema que tengan que ustedes que ver de materia y energía. Me van a tener que poner aquí una introducción, por algún motivo no lo transcribí, pero va una introducción. Aquí es. Después de ahí, no es ahí, es acá, perdón. Después de ahí sigue el desarrollo del tema. ¿Cuál es el desarrollo? En el desarrollo del tema, pues bueno, aquí es realmente es el mapa conceptual. Aquí debe de ir colocado. En esta parte del desarrollo del tema va el mapa conceptual. Ese es el desarrollo del tema. Después sus conclusiones. En otra hoja, de lo que entendieron y su bibliografía utilizada. Ok, no sé si tengan alguna duda, nada más para continuar. Todo bien, maestra. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver este tema. Aquí. Les voy a compartir un pequeño video, bueno, son dos. Son muy pequeñitos para adentrarnos un poquito en el tema. Hello. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication.
Sí, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la materia. ¿Qué es la materia? Por concepto podemos decir que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, una mesa, una silla, una máquina, un auto, una licuadora, unos lentes, unas tijeras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tú puedas observar a tu alrededor es considerado materia. Pero, ¿por qué es importante saber qué es la materia? En química, nosotros estudiamos la materia, pero con respecto a los electrones, ya que en esta ciencia nos preocupamos por estudiar los cambios que ocurren en la materia. Y estos cambios se dan justamente a nivel de electrones. Nosotros podemos clasificar la materia. Existen dos tipos: las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que tienen un solo componente, y las mezclas son aquellas que tienen dos componentes o más. Las mezclas también se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Por concepto podremos decir que son aquellas mezclas de sustancias que forman una sola fase. Es decir, tú no puedes diferenciar a simple vista los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, imagina que tienes un vaso de agua y le agregas sal. Comienzas a agitar y a mezclar. Pregunta: ¿podrás diferenciar a simple vista dónde se encuentra la sal? Pues no, es muy difícil. Todo está en una sola fase. Sin embargo, las mezclas heterogéneas son completamente diferenciables. Por ejemplo, si tú mezclas agua con arena, ¿podrás diferenciarlo? Pues sí, la arena no se mezcla con el agua. La arena, al ser agitada en el agua, esta va a ir cayendo poco a poco, sedimentándose. Entonces, podrás ver dos fases diferentes, una sólida, que es la arena, y otra líquida, que es el agua. También hay dos tipos de sustancias puras. Están los compuestos y los elementos. Los elementos son los que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el oro, la plata, el cobre, etc. Sin embargo, los compuestos vienen a ser combinaciones de estos elementos. Como por ejemplo, el agua, que contiene dos hidrógenos y un oxígeno. Sin embargo, también pueden tener estructuras iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio. Ya sabemos cómo se clasifica la materia. Ahora, la materia también tiene propiedades, y son de dos tipos: físicas y químicas. En las físicas podemos encontrar las generales y las particulares. Cuando decimos que son generales, nos referimos a que las vas a encontrar en cualquier objeto. Las propiedades químicas. Estas están relacionadas con las reacciones químicas. Cada compuesto o elemento químico presentan reacciones características ante la presencia de diferentes sustancias. Ahora hablemos de los estados de agregación de la materia. En nuestro alrededor podemos observar tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido, la fuerza de atracción de moléculas o átomos es mayor que la fuerza de repulsión. Es por eso que se forman esas estructuras sólidas. Sin embargo, en el líquido, las fuerzas de atracción y repulsión son aproximadamente iguales. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores a las fuerzas de repulsión. Y como estas fuerzas de repulsión son mayores, las partículas tienden a moverse caóticamente, ocupando todo el espacio posible. Ahora, la materia puede pasar por estos tres estados. Como podemos ver en la imagen, se puede pasar del estado sólido a la materia puede pasar. Me voy a regresar tantito aquí en esta filmina. ¿Sí me están escuchando? ¿Me pueden confirmar? Sí, bueno, miren, voy a regresarme tantito en este video, en esta filmina, porque, bueno, en esta parte, pues bueno, nos da la clasificación simple,
de lo que es la materia. Bueno, ya ven que en química, pues bueno, hay que ponerle un poquito de atención en esta parte, pero esto les va a servir bastante para poder ustedes entender de lo que estamos hablando. En la materia, ahí está la clasificación, están las propiedades y están los estados de agregación. En la clasificación de la materia, tenemos lo que son las mezclas y sustancias puras, ¿ok? Las mezclas, bueno, pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿sí? O sea, pueden ser, que sean, con sustancias iguales o diferentes, ¿sí? Sustancia pura pueden ser compuestos o elementos. Las propiedades de la materia son físicas y químicas. Las propiedades de físico pueden ser generales y particulares. ¿Ok? En los estados de agregación, pues bueno, ya vimos que son el sólido, líquido y gaseoso. O sea, me detuve tantito porque pues bueno, es la base de muchas cosas que vamos a estar viendo. Entonces sí me gustaría que le tomaran una fotografía, que lo trajeran así como que presente, para que no batallaran para poder entender todo lo que vamos a ver. Vamos a continuar con la presentación. Pasar por estos tres estados. Como podemos ver en la imagen, se puede pasar del estado sólido al estado líquido. Este proceso se llama fusión. También podemos pasar del estado líquido al estado gaseoso. Este proceso se llama evaporación. Pero también podemos pasar del estado gaseoso al estado líquido. Esto se llama condensación o licuación. ¿Cuál es la diferencia? Lo explicamos con un ejemplo. A temperatura ambiente, el agua es líquida. Si uno le da calor, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Si dejamos que ese vapor se enfríe a temperatura ambiente, va a volver a ser líquido. Es por eso que se le llama condensación. Sin embargo, el oxígeno a temperatura ambiente es gaseoso, y para poder transformarlo a líquido hay que bajar la temperatura considerablemente y trabajarlo a altas presiones. Solo así se podrá lograr que pase de un estado gaseoso al estado líquido. A esto se le llama licuación. Para pasar del estado líquido al estado sólido es sencillo, solidificación. Sin embargo, también podemos pasar del estado sólido al estado gaseoso. A esto le llamamos sublimación. Y también viceversa, del estado gaseoso al estado sólido. Lo llamamos sublimación inversa. Muy bien, ya podemos clasificar a la materia. Sabemos las propiedades que tiene y conocemos los estados de agregación que éstas poseen. Ahora vamos a ver qué tipos de cambios pueden sufrir. Hay de dos tipos, físicos y químicos. En el cambio físico no hay alteración en su estructura química, es decir, que no cambia, químicamente hablando. En el cambio químico sí hay alteración de la materia, pues ésta se transforma en otra. Por ejemplo, en el físico, si tú tienes un clavo y lo doblas, ¿sigue siendo un clavo o dejó de ser un clavo? Pues sí, la respuesta es que sigue siendo un clavo. Obvio, vuelves a enderezar el clavo y vuelve a ser un clavo. Esencialmente no ha cambiado. Otro ejemplo, tienes agua, la calientas y hierve. ¿Esa agua se ha transformado en otra cosa? No, simplemente es agua, pero en estado gaseoso. Ahora, en los cambios químicos, tomemos un clavo y dejémoslo en el medio ambiente. Este se oxida por la presencia del oxígeno. Ese clavo ya dejó de ser un clavo. ¿Por qué? Porque el oxígeno del medio ambiente reaccionó químicamente con el hierro que contiene el clavo, formando un nuevo compuesto, que es el óxido de hierro. Por eso el clavo, cuando se oxida, toma una coloración un poco marrón anaranjada. Y cuando uno lo toca, se da cuenta que se va deshaciendo. Otro ejemplo es la madera. A ver, intenta hervir la madera. Claro que no se puede. Cuando uno expone la madera al fuego,
este sufre una reacción de combustión. Claro, comienza a salir humo. No vamos a decir que este humo es madera en estado gaseoso, imposible. Esos gases que salen es el CO2 o dióxido de carbono. Sin embargo, en el suelo nos quedaría un polvo negro, siendo las cenizas de la madera. Pregunta: ¿es posible que los gases del CO2 y las cenizas vuelvan a ser madera? Creo que no lo harás, que los cambios que ocurrieron fueron químicos. Entonces, recapitulemos. Ya conocemos la materia. Todo lo que nos rodea es materia, inclusive hasta lo que no puedes ver. El aire es materia, pero ¿lo puedes ver? No, pero está ocupando un lugar en nuestro espacio. La materia tiene una clasificación entre mezclas y sustancias. Las mezclas son homogéneas o heterogéneas y las sustancias son compuestos o elementos. También tienen propiedades, las físicas y las químicas. Las físicas pueden ser generales o particulares. También poseen estados de agregación, los cuales son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cabe recalcar que hay un estado más, que es el plasmático, el cual consiste en una mezcla de iones, donde lo encuentras, por ejemplo, en el fuego. Y por último, tenemos los cambios de materia, que dijimos que eran físicos y químicos. Los físicos no cambian y los químicos sí cambian. Espero que hayas podido comprender un poco más sobre la materia. Si tienes alguna duda o consulta, escribe un comentario y te responderé. Espero haberte ayudado a comprender un poco más sobre este tema, que es una de las bases para comprender a esta ciencia tan apasionante que es la química. Bueno, ¿qué les parece hasta ahí la información que revisamos de materia? Creo que nos da, con este cuadro sinóptico, nos da ahí una introducción a ver en general de qué es la materia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver qué tan largo está esto o corto. Yo no sé qué haces en tu tiempo libre, pero creo que esto te puede ayudar. Estás pensando, a ver qué me va a vender esta tía, pero no te pongas así, que de lo que te voy a hablar es gratis y te... Hola a todos, espero estén muy bien. Antes que nada, déjenme comenzar con la definición de química. Es la ciencia que describe la materia, sus propiedades, los cambios que experimenta y los cambios energéticos que acompañan a esos procesos. Si esta definición no nos dice nada, es porque primero tenemos que conocer dos conceptos: materia y energía. Las únicas dos cosas que existen en este universo. Si algo no es energía, es materia. Y si algo no es materia, es energía. Obvio, eso no se pone en un examen. Ahorita vemos la definición de cada uno. Pero eso es prácticamente lo que veremos hoy. Y lo más importante es que al final de este video entiendas por qué están relacionadas estas dos cosas. Te va a impresionar que ya sabes hasta las matemáticas de cómo se relacionan. Vamos a verlo. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. Eso de realizar calor es claro a qué se refiere, pero lo del trabajo puede ser cualquier cosa. Prender una lámpara puede ser un trabajo que requiere energía eléctrica. Las plantas pueden producir alimento usando energía luminosa gracias a la fotosíntesis. O incluso mover esta mesa puede ser un trabajo. Aquí es fácil ver la definición de energía. Checa. Un trabajo se define como fuerza por distancia. Entonces, eso es energía, la fuerza que necesito aplicar para mover esta mesa una cierta distancia. Aprovechando esto podemos ver cómo medimos la energía. Por ejemplo, has escuchado que la fuerza se mide en newtons y la distancia simplemente en metros. Newtons por metro es igual a un joule. La unidad en el sistema internacional para medir la energía son los joules. Bien, ahora que entendimos el concepto, la podemos clasificar. Por ejemplo, hace un momento escuchaste que dije energía eléctrica, energía luminosa. Esos son tipos de energía. O sea, diferentes formas de energía que depende cómo se manifiesta o cómo se obtiene. Y hay de muchas: energía calorífica, química, energía nuclear, entre otras. Pero así como clasificación, principalmente las separamos en dos:
Una es la famosa energía cinética, aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento, como el ejemplo de la mesa, cuando la estoy moviendo. Y en energía potencial, aquella que posee un cuerpo debido a su posición, condición o composición. Por ejemplo, la comida nos va a proporcionar mucha o poca energía dependiendo de qué esté compuesta. Más grasas o más azúcar, qué sé yo. En fin, todo eso se ve más en un curso de física. Lo que más nos importa a nosotros como químicos es la famosa ley de la conservación de la energía, la que conocemos desde niños. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O sea, en una reacción química o cualquier proceso, la energía solo cambia de forma. En el ejemplo de la luz, puede ser que la energía eléctrica cambie a energía luminosa. Listo, ahora vamos con la materia. Antes que nada, materia se refiere a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. O sea, prácticamente todo, desde las estrellas hasta este termo, la computadora o el celular en el que estás viendo esto. Incluso el aire que no vemos es materia, simplemente porque ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Lo que me lleva a otros dos conceptos, masa y volumen. De forma sencilla, masa es una medida de la cantidad de materia, mientras el volumen es la medida del espacio que ocupa la materia. Lo importante es que como ambas son medidas, se tienen que usar unidades. Con la masa puede ser kilogramos, libras, lo que tú quieras. Y en volumen, litros, centímetros cúbicos, galones, la que sea necesaria en su momento. Aquí se empieza a poner interesante todo. Para la materia también tenemos una ley muy similar a la anterior. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es la ley de la conservación de la materia, propuesta por Antoine Lavoisier, alguien que mencionaremos mucho simplemente porque se le considera el padre de la química moderna. También a veces la ponen así: no hay cambio observable en la cantidad de materia durante una reacción química o un cambio físico. Por ejemplo, imagina que pones un pedazo de papel en una balanza, lo pesas y luego lo quemas. No verás ningún cambio en la masa. Es decir, la masa del papel más la del oxígeno que se consume mientras se quema será igual a la suma de las masas de la ceniza y de los gases que se liberan. O sea, la cantidad total de materia inicial es igual a la cantidad de materia al final de una reacción. Que se parecieran tanto estas dos leyes no era coincidencia. En la época de las reacciones nucleares, los científicos empezaron a dar cuenta que la energía podía pasar a materia y la materia se podía transformar en energía. Y como te dije, tú ya conoces esta relación. Piensa en la ecuación más famosa del mundo. Exacto, la famosa ecuación de Albert Einstein. E es igual a mc al cuadrado. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. La ecuación que demuestra matemáticamente que existe una relación entre la masa y la energía. Entonces, podemos formular una tercera ley que resuma todo. La ley de la conservación de la materia y la energía, que dice que la cantidad combinada de materia y energía del universo es constante. Ambas se crearon desde el inicio de los tiempos y nunca se perderá ni se generará más. Y así como clasificamos la energía, en la materia también podemos identificar dos tipos principales: las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras a su vez se clasifican en dos. Primero tenemos a los elementos. Estos son efectivamente la sustancia más sencilla que existe, ya que no puede descomponerse en sustancias más simples, por ningún método. Y son todos aquellos que encontramos en la tabla periódica: hidrógeno, fierro, neón, todos y solo los que ves aquí son los elementos. Hasta ahora no conocemos más de estos 118. El otro tipo de sustancia pura son los compuestos. Estos son la combinación de elementos en proporciones definidas. Es muy importante esto de proporciones definidas. En el siguiente bloque veremos de dónde viene, pero se refiere a las fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto porque es la combinación de hidrógeno con oxígeno, en proporción 2:1. 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Siempre, todas las moléculas de agua tienen esa composición. Otro podría ser este famoso veneno, el cianuro de potasio. Es otro compuesto porque es la combinación de potasio, carbono y nitrógeno. Y aquí la proporción sería un átomo de cada uno. Después aprenderemos bien que los compuestos están hechos de moléculas, o sea, átomos unidos por enlaces. Aquí solo quiero remarcar que podemos pasar de compuestos a elementos a través de reacciones químicas, procesos que rompan esas uniones entre átomos. Entonces, todo lo que tenga fórmula química es un compuesto. Pueden ser pequeños como estos dos o ir creciendo. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa ya es más grande, pero sigue siendo un compuesto por tener fórmula química. O sea, aún existe una relación entre los elementos que la componen.
En cambio, cuando hablamos de mezclas, son todas aquellas combinaciones de elementos y o compuestos que no tienen proporciones definidas. O sea que tú puedes mezclar los componentes en las cantidades que tú quieras. Por ejemplo, agua con sal. El agua y la sal son dos compuestos totalmente distintos, que tú los puedes mezclar como tú quieras. Agua con poquita sal o con muchísima sal. Y todavía podemos distinguir dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son todas aquellas que no podemos distinguir sus componentes y tienen la misma composición en todas sus partes. Por ejemplo, el agua con sal es justamente una mezcla homogénea. Tú no puedes distinguir en realidad qué tiene. A simple vista no podrías. Además, si la probáramos de la parte de arriba, sabría agua salada. Y si tomáramos un popote y la probáramos de la parte de abajo, sabría igual de salada. A eso se refiere con que tenga la misma composición en todas sus partes. Entonces, todas las mezclas que tengan estas dos características son homogéneas. Un refresco, una aleación de varios metales, por ejemplo bronce. El mismo aire es una mezcla homogénea de varios gases. Pero ya sería diferente si tú llegaras a distinguir mínimo un componente de la mezcla. Aunque no sepas qué es, pero ya distingues algo, eso la vuelve heterogénea. Por ejemplo, agua de frutas, una ensalada, un pozolito, muchas cosas. Entonces, las mezclas heterogéneas son aquellas en donde se pueden distinguir sus componentes y no tienen la misma composición en todas sus partes. Eso de que no tengan la misma composición en todas sus partes puede ser, por ejemplo, cuando tomas café, que al inicio sabe muy cargado y al final queda toda la leche. Hasta ahí entraría como mezcla heterogénea, a menos que lo mezcles bien y lo homogenices. Ya para acabar, ten en cuenta que las mezclas pueden pasar a los compuestos o elementos que la forman por métodos físicos. En específico, unos que llamamos métodos de separación de mezclas, que tendrán su video aparte. Por ejemplo, la mezcla de agua con sal la podemos separar en los compuestos que la forman por métodos físicos. Y estos compuestos pueden llegar hasta elementos por métodos químicos. Y por fin completamos el diagrama, toda la clasificación de la materia. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Ojalá me haya explicado muy bien y Bueno, ¿qué les parece? Hasta aquí la información que hemos visto. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, vamos a continuar con lo que es la presentación que viene ahí en su plataforma del día de ahora, que es materia y energía, solo para reforzar lo que ya vimos en estos dos videos. Vamos a ver lo que es la introducción. Vimos ahí el concepto de química, que es la ciencia que trata de la composición, la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia, así como de leyes que rigen dichas transformaciones. También vemos que es una ciencia multidisciplinaria, ya que interviene en todas nuestras actividades diarias. Utiliza el método científico y se ha dividido en ramas para facilitar un estudio. Entre estas podemos mencionar química inorgánica, química orgánica, analítica, bioquímica. También, el concepto de materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio y requiere energía para un cambio o transformación. ¿Ok? Las propiedades de la materia. Bueno, la materia está formada por sustancias, cada una de las cuales tiene sus características propias que le dan su identidad y que las hacen diferentes unas de otras. Toda sustancia presenta un conjunto de características que nos permiten reconocerla y distinguirla de las demás sustancias. Estas características reciben el nombre de propiedades y pueden clasificarse en propiedades físicas y químicas intensivas o extensivas, como lo vimos ahí en el video. Sí, propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales, también llamadas extensivas, nos permiten la identificación de las sustancias, ya que se encuentran en todas ellas y dependen de la cantidad de masa en estudio, mientras que las propiedades específicas, también llamadas intensivas, sí permiten identificarlas, su valor es específico y no dependen de la cantidad de masa en estudio.
Las propiedades generales o extensivas, vimos que lo que era el peso, la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos, donde el peso es igual, W es igual al peso, la M es la masa y G es la aceleración debida a la gravedad. Propiedades generales o extensivas, vemos que tenemos también el volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo, donde V es el volumen, M es la masa, la D es la densidad. Propiedades generales o extensivas, también tenemos lo que es la porosidad, son los espacios intermoleculares que poseen los cuerpos, ya que la materia no es continua debido a la unión incompleta entre las partículas de cualquier sustancia. Un ejemplo de esto pudiera ser pues una esponja, ¿verdad? La divisibilidad es otra de las propiedades generales, permite cortar en partes cada vez más pequeñas un cuerpo. ¿Cuál es? Como partir una naranja, que lo estamos viendo, que se pone un limón, un pedazo de fruta, etc. La impenetrabilidad también es la propiedad que explica el hecho de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Ok? La inercia es la propiedad que consiste en la resistencia que presentan los cuerpos para cambiar su estado de reposo o movimiento con respecto a un punto de referencia, por lo que a mayor masa, mayor inercia. ¿Sí? Este tipo de propiedades se clasifican, las propiedades específicas o intensivas. Estas propiedades se clasifican en físicas cuando al determinar el agua, alguna de estas no cambia la constitución íntima de la materia, y químicas cuando sí la cambia. Dentro de las propiedades específicas podemos considerar la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de congelación, el punto de fusión, la elasticidad, la maleabilidad, la conducción eléctrica, térmica, la dureza, el calor, el sabor y el olor. Dentro de las propiedades específicas o intensivas, las propiedades físicas son aquellas que se manifiestan cuando no hay transformación en la estructura interna de la materia, tienen que ver con el aspecto de la sustancia y con su comportamiento físico. Una propiedad física se puede medir, observar y manifestar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Dentro de las propiedades específicas o intensivas tenemos lo que es la densidad, que se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura definida. ¿Sí? Dentro de las propiedades específicas o intensivas también tenemos lo que es el punto de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica de un lugar. El punto de congelación es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido a sólido, y es el punto en el que se hallan en equilibrio dinámico el líquido y el sólido. Punto de fusión es la temperatura en la cual la estructura de un sólido cambia para adquirir un líquido. Y vemos aquí un ejemplo de un cubo de hielo que se está transformando pues en líquido. Está trabajando aquí el punto de fusión. Tenemos también lo que es la elasticidad, propiedad que tienen los cuerpos de poderse deformar o al aplicarles una fuerza y recuperar su forma original. Al cesar esa fuerza, vamos a suponer que esto es una liga de un tamaño y ustedes hacen movimientos, se hace más pequeña, se hace más larga. Este es lo que significa la elasticidad. La conductividad eléctrica y térmica es la capacidad que poseen algunas sustancias de presentar poca resistencia al paso de la electricidad y del calor. Tenemos también lo que es la maleabilidad, propiedad de la materia para extenderse en láminas delgadas. La dureza es la opción que muestran las materias de alteraciones como la abrasión, el rayado y la cortadura. Tenemos también lo que es el color, sabor y olor,
¿verdad? Que bueno, el color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico que depende de su longitud de onda, mientras que el sabor y olor están relacionados con el sentido del gusto y el olfato respectivamente. Dentro de las propiedades específicas y químicas se puede considerar la acidez, la basicidad, el poder oxidante, el poder reductor, la combustibilidad y la reacción química, entre otras. Tenemos también pues aquí la definición de lo que es acidez, la basicidad, de lo que ya habíamos visto. El poder oxidante puede ser con un fierro o hierro, que ya vimos en el video que por medio del oxígeno, pues bueno, se va transformando, y también puede ser oxidación para un alimento. Con el aire también va cambiando de color. Por ejemplo, la manzana, si han notado ustedes ahí, va cambiando de color cuando la dejamos sin cubrir o en la parte de afuera. Poder reductor, la combustibilidad, también son propiedades específicas o químicas. Ahora veremos los estados de agregación de la materia. La materia se presenta ante nuestros sentidos en forma de partículas que al unirse constituyen las sustancias. Si las partículas conservan determinada cantidad de energía cinética, existirá cierto grado de cohesión entre ellas. Los estados físicos de agregación de la materia son sólido, líquido, gaseoso, y también comentábamos que el plasma. Y el estado sólido, bueno, las sustancias ocupan un volumen definido, generalmente tienen forma, firmeza determinada y la movilidad de sus partículas, y es casi nula ya que existe una cohesión entre ellas. Y ejemplos de esto, bueno, pues un pedacito de hueso, un hueso, una pelota, una lata, una guitarra, una mesa, un lápiz. Estos son ejemplos de sólido. El estado líquido también ocupa un volumen fijo. El volumen del líquido tomará de forma de recipiente que lo contiene. La movilidad y las fuerzas de cohesión de sus partículas son intermedias. Vemos lo que es el estado gaseoso. El gas no tiene forma ni volumen definido, por lo que se almacena en un recipiente cerrado. Vemos el estado de plasma. El cuarto estado, llamado plasma, está compuesto por iones positivos y electrones a temperaturas extremadamente altas. Cuando la materia se calienta a esta temperatura, los choques entre las partículas estas son tan violentas, o vamos tan abrasivas, que se puede desprender electrones de los átomos. ¿Ok? Bueno, cambios de la materia. Tenemos lo que es fusión. Lo voy a dar rapidito porque ya nos va a comer un poquito el tiempo. Aquí les presento lo que es la evaporación y sus definiciones, que era lo que nos faltaba. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, vamos a presentar, bueno, a dar una revisión final aquí a lo de su tarea de esta semana. Será esta semana, interrelación entre materia y energía, que ustedes me tienen que estar ya entregando a esta fecha del 4 de febrero. Se vence a las 23:55. Recordarles aquí que pues tienen que incluir su portada, donde ven el nombre del alumno, el nombre del tutor, la materia, el aula, el logotipo de la universidad, el número de matrícula, su fecha, la introducción al tema. ¿Cuál es el tema? Materia y energía. Para que pongan una introducción tendrán que revisar, pues bueno, ahí su libro. El desarrollo del tema va a lo que es el mapa conceptual, ¿sí? Sus conclusiones de lo que aprendieron del tema y su bibliografía utilizada. Y bueno, pues yo les sugiero siempre usar su libro que tienen, que por aquí está la liga de Ramírez Regalado. Aquí viene la liga, para que ustedes no batallen en esa parte. Ok, ¿sí?
Sí, maestra, abrí el libro, pero no me dejó seguir leyendo. Ahí me decía que no, que están como bloqueadas las demás páginas. Ah, ok, déjeme revisarla, a ver qué es lo que está sucediendo. Como quiera viene la liga y voy a revisar a ver si se los puedo, se los puedo, ahí anexar de manera que ustedes no batallen. No, gracias, maestra. Sí. Bueno, ya vimos esta semana. Para la próxima semana, veremos lo que son del 5 al 11 de febrero, modelos atómicos. Ok, la clase será el viernes 9 de febrero a las 7:30 de la noche. Ok, la tarea será un cuestionario. Ok, aquí está la liga. Sí, donde ustedes ya irán a su cuestionario. Tienen 90 minutos para contestarlo. Como quiera, tienen material de apoyo. Aquí tienen una presentación de PowerPoint y bueno, también unos videos. Aquí están para que ustedes puedan apoyarse y realizar sus tareas y revisar. También aquí está pueden revisar la presentación de PowerPoint y sus videos y apoyarse en su bibliografía para poder realizar la tarea. Bueno, pues de mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Sí? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿el foro ya lo calificó? Creo que me faltaba un grupo. El día de ahora terminamos. Ah, ok, gracias. Sí. Profe, tengo Sí. una duda. Mire, la verdad es que tuve varios problemillas. ¿Va a seguir calificando las tareas pasadas? ¿Va a quedar foro abierto o ya lo que no se alcanzó a contestar así se va a quedar? No, fíjese que por el momento vamos a irnos así como marca la entrega de tareas. Yo les sugiero que vayan ajustándose ustedes a las semanas, en los tiempos que nos marcan, y después en algún momento que ustedes batallen o algo para entregar tareas y se quieran regularizar, como ustedes vieron ahí en su plataforma, hay unas semanas donde tiene las semanas de regularización y de puntos extras para poder recuperar esos puntos, vamos. Ok, profe, muchas gracias. Gracias a usted. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Yo sé que esta materia no es tan fácil, pero más sin embargo es muy interesante, muy bonita. Poco a poco pues nos vamos dando cuenta que en la química pues en realidad ya vimos lo que es materia y energía. Estamos formados todos, o sea, todo lo que vemos, todo lo que tocamos es materia, y pues siempre utilizamos energía para cualquier cosa, ¿sí? Incluso para alimentarnos, nuestro cuerpo pues está utilizando energía para poder hacer la digestión, para poder masticar, todo eso. O sea, es otra parte de la química que luego vamos a ver un poco más adelante. Bueno, pues muchas gracias, quedo a sus órdenes, que pasen muy buen fin de semana y pues aquí sigo al pendiente. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias a todos, que pasen buen fin.